Estamos en las 9 de la mañana y un minuto en vivo por Radio Salto 1120 AM y también por Mundo TV. El nuevo tiempo de Radio Salto y Mundo TV que va hasta las 10 de la mañana y tal como lo habíamos prometido, lo venimos prometiendo ya desde la semana pasada, ingresamos en la columna de los martes, en la columna de martes que bueno, es llevada adelante por el activista y columnista a partir de hoy, Fernando Vega Torrens, hoy con el invitado, con el doctor José Artigas como invitado. Si está todo pronto, vamos a la columna. Jonathan, ¿te parece? Ahí estamos todos. Ahí estamos todos, qué lindo verlos. Un gusto recibirlos, a vos Fernando, a vos José, gracias por estar con nosotros, bienvenidos al nuevo tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Agradecer la oportunidad de tener esta columna, que esperemos que sea de interés para los escuchas, los escuchas y ahora la teleaudiencia, ¿no? Porque está saliendo también por streaming. Sí, señor. Así que bueno, y vamos a arrancar hoy bien arriba con la participación de José Artigas, profesional de la salud. No, acá no estamos hablando de gente improvisada, estamos hablando de profesionales. Y traemos un tema que realmente nos ocupa y preocupa muchísimo, que son las declaraciones del jefe de toxicología de Pfizer para Europa, sí, que es un médico veterinario, y acá hay un punto que quiero dejar en claro, porque habitualmente si bueno, pero si es veterinario, entonces no sabe nada. ¿Cómo no? No, justamente es al revés, porque claro. las pruebas de las vacunas se hacen habitualmente en animales. Obviamente. Entonces, la parte de toxicología, generalmente, los que más entienden en el tema ese de las pruebas previas, preclínicas, son los veterinarios. Claro. Esto fue recientemente, esto fue el 19 de marzo. En principio lo vi como quien mira un video más, pero después que empecé a hacer la traducción y a leer, y me empezó a caer la ficha de lo que estaba diciendo el hombre. De lo que estaba diciendo, ¿viste? Porque habitualmente en la maraña y el volumen de información que a veces manejamos, hay cosas que pasan desapercibidas. Y por eso quise hacer hincapié en este tema, y por eso agradezco la presencia del doctor José Artigas, que va a estar refiriéndose justamente a este tema. Así que bueno, sin más preámbulos, te cedo un poco la palabra como para poner un poco en contexto las declaraciones, que además de las declaraciones verbales que tuvo frente a una especie de interpelación por la comisión investigadora en el Parlamento alemán, sí, él presenta, por voluntad propia, él presenta un informe en un PDF que está guardado en un link oficial del Parlamento alemán. Entonces acá no hay como falsear, no hay como mentir, claro. O sea, se accede directamente al link y se consigue este PDF con las declaraciones de este profesional de la salud. José, qué gusto recibirte, qué gusto recibirte, José, buen día, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Fernando. Gracias por este trabajo que llevan haciendo ya. La verdad que envidio esa fuerza que tienen, esa voluntad. Y debo presentarme primero. Soy médico, como decían, traumatólogo, formado sobre todo en la parte de ortopedia infantil. No tengo conflictos de interés. Fundamental. A decir, fundamental. ¿no? Sí, claro. Y bueno, desde hace 26 años que soy médico, y recuerdo que las clases que nos dieron sobre vacunas en aquellos años fueron muy pocas, muy exigua la carga que nos dieron de material respecto a ese tema. Poca carga Simplemente horaria. Lo mismo, ¿no? La carga horaria. ¿No? Queda, pasados los años, queda el resabio ese de que son seguras, efectivas y nada más, ¿no? Necesarias además. Sí. Cosa que después, pasado el tiempo, pasado todo lo visto con respecto al COVID, uno se pone a estudiar, obligado, ¿no? Obviamente. Si bien no es el expertise, es la rama en la que uno está formado, nos hemos puesto a estudiar, y así resultó que por abril del 21, un video de también otra veterinaria, la doctora Karina Acevedo Whitehouse, sí, claro. Que se llama El otro lado de la moneda, creo que, o la otra cara de la moneda,
nos dio vuelta la cabeza, la visión sobre el tema. Totalmente. Se nos cayó toda la estantería. Y bueno, ahí dijimos, primero, estaba muy bien argumentado, muy bien referenciado el trabajo, o sea, había mucho pienso atrás de ese trabajo. Claro. Y otra cosa que descubrimos en aquel momento fue la censura enorme que había, sobre todo en YouTube y en Facebook, porque ese video estaba publicado en YouTube, claro, y al día siguiente de haberlo visto desapareció. Totalmente. Bueno, de ahí que uno empieza a decir, bueno, acá hay, yo tengo el primer año de COVID, uno seguía, la narrativa, el relato oficial, sin mucho cuestionamiento. Después de ver este video, uno dice, bueno, ya está, no tengo dudas de cómo viene la película. Claro. Lo que nos faltaba era mucha prueba, sustancia, enjundia, como dice un famoso por acá, sí, para decir, para argumentar, para rebatir ante un eventual debate y darle entonces contenido, ¿no? Claro. Es así que han aparecido un montón de pruebas a lo largo de estos años. Sí, claro. Recordemos los archivos de Pfizer, el artículo de Rancourt, el caso del informático de Nueva Zelanda, Barry Young, y así, no sé, para enumerar. Tantos otros, y tantos otros, sí, claro. Muchísimos. Esto último del veterinario alemán, de Helmut Sterz, en el Parlamento alemán, es, ya está. Lapidario. Eso es lapidario. Sí. Eso cierra. Ya está. Cierra todo. Bien. Aquí que él habla de que no sé si querés hablar, pasar el video y vamos hablando. Y el video para la radio capaz que no es lo más conveniente, pero por lo menos sabemos que Fernando se encargó de traducir este video, de sacar del alemán y convertirlo al castellano, y alguna idea nos va a dejar de qué fue lo que dijo este señor que se llama Helmut Sterz, ¿no? Y que es jefe, fue porque ya es ex jefe de toxicólogos de la empresa Pfizer, pero era cuando ocurrió todo, ¿no? Fernando, ¿tenés por ahí la traducción? Por lo menos la parte sustancial. Sí, la vamos a ir comentando justamente para que los amigos de la radio puedan seguir y no queden colgados. Vamos a ir comentando. Así que adelante, José, seguí más tranquilo y vamos a ir metiéndonos en lo que dijo Stern. Bueno, básicamente lo que dice el doctor Sterz es que ante el advenimiento, ante la necesidad de llevar adelante la vacunación a toda la población, se lleva a cabo todo esto ante un uso de emergencia, ¿no? Se pasan por arriba todas las precauciones, y no se hacen los estudios pertinentes de toxicidad, de carcinogénesis, de mutagénesis, estudios relativos a la fertilidad. Todo esto, vamos a decir, se tiene que hacer en forma inicial en animales. Claro. ¿Ah? Claro. Está obligado aquel que quiera que dice, bueno, voy a alargar al mercado un producto X, tiene que hacerlo, presentarlo antes, los estudios con animales. Eso no se hizo. Eso directamente se pasó por alto. ¿Tá? Por la razón que sea, ellos argumentan que era por la necesidad de uso. Porque era todo urgente, dicen, ¿no? El relato es que había tanta urgencia que tenemos que pasarnos por encima todas esas pruebas de la vacuna, pero quédense tranquilos que está todo bien. Ese era el relato. Exactamente. ¿No? Y las vacunas salvan vidas. No sabemos qué le va a hacer a la gente, pero salvan vida. Ese era el relato. Exactamente. El propio laboratorio sabía que se iban a hacer los estudios de seguridad una vez comenzado la aplicación en la población. ¿Qué te parece? ¿Ah? Sí, y ya, una vez comenzado, a los 2 meses de ya estar implementada la vacuna en la población, ya había resultados negativos, ominosos, sí, claro. Y sin embargo se los pasaron por arriba y siguieron aplicando la vacuna. Sí. ¿Ah? Y siguen todavía, porque hasta ahora el Ministerio de Salud Pública
le llama a la gente a vacunarse contra el COVID con esta vacuna. Carlos, Sí. mirá cómo arranca el informe el doctor Stern. A ver. Dice, punto 1, SARS-CoV-2 es un virus artificial creado en la investigación sobre armas biológicas. Arranca fuerte, arriba. Fuerte. Arrancó diciendo eso. ¿Qué te parece? Y después, en un punto, que José ahí capaz que nos puede un poco ir ilustrando, habla sobre los estudios que se tendrían que haber hecho y no se hicieron. Entonces, mirá, te repaso por después si José quiere reparar en alguno. Para ir haciendo boca, a ver. Claro, para ir haciendo boca. No se hizo estudio de búsqueda de dosis ante la prueba de toxicidad general. Estudio no realizado. ¿Qué te Estudios parece? de farmacocinética y toxicocinética no realizados. Sí. Estudios de toxicidad general a corto plazo no realizado. Después dice pruebas de mutagenicidad no realizada. Esto es si hay mutación génica. Claro. Después dice estudios de inmunotoxicidad no realizados. Estudio de toxicidad reproductiva no realizados. ¿Qué te parece? Entonces, a ver, la pregunta que yo me hago es, ¿dónde estaban las garantías para la población? Y si no estaban las garantías, ¿se le avisó a la población que no estaban las garantías? Esa es un poco, viste, el trago amargo que yo digo, porque por lo menos que la gente decida. Vos podés después decidir si sí querés o no querés, pero por lo menos no te miento. A mí me parece lo más grave, y esto para capaz que José, yo levanto el centro, José cabecea, y es, ¿por qué le dijeron a la gente que eran efectivas y seguras y que no iban a tener problema ninguno cuando faltaba toda esta gama de estudios que se supone irían a garantizar que el experimento iba a salir bien? Ahora, lo que resultó fue que el experimento salió mal. ¿Cómo es, José, que se le dice a la gente son efectivas y seguras y después descubrimos que tenemos todo esto, que es un experimento hecho en seres humanos que no tenía ningún antecedente? Sí, antecedentes sí hay. ¿En qué sentido? Recordemos que en el 47 se juzgó a un grupo de médicos y algunos oficiales del Estado de la SS, de los nazis. Sí. Exacto. Porque habían hecho este tipo de cosas, ¿verdad? 20 nomás. Fue ahí que surgió el código de Nuremberg, ¿no? Que después de eso, el mundo dijo, bueno, che, vamos a poner orden acá, vamos a hacer el código de Nuremberg, donde esto está prohibido. Ahí va. Yo los conmino a que vayan a buscar los 10 mandamientos que están tocados en el código de Nuremberg. Léanlos los 10 y se van a caer de espalda. Sí. Porque los 10 fueron aplastados en esta pandemia. Tremendo. Y siguen siendo aplastados. Tremendo. ¿Ah? Tremendo. Y eso lo menciona Sterz. Dice, esto es una violación flagrante del código de Nuremberg. ¿De acuerdo? Entonces, o sea, no es la primera vez que pasa. Sí, digamos, es un experimento humano que está prohibido, dijo este funcionario de Pfizer, ¿no? Sí lo dijo. Así lo dijo. Sí, exfuncionario. Y la vacuna se dio en todo el mundo y también en nuestro país. Hay un montón de gente, lamentablemente, yo decía antes de comenzar la columna que esto no es una buena noticia, pero sí sirve para conocer la verdad y saber dónde estamos. Un montón de gente que lleva eso en el cuerpo. Es tristísimo. Exactamente. Sí, sí. Muchos amigos, mucha familia lo tienen. Exacto. Fernando, habla de nanopartículas lipídicas, una sustancia que había sido calificada por el fabricante como adecuada para el uso general de humanos, sobre la falta de estudios de toxicidad reproductiva. En esta omisión fue un delito intencionado. También Helmut Starts habla de delitos intencionados de la empresa Pfizer. Sí, él habla de que la tecnología ARN mensajero se venía probando ya hacía 20 años, sí. Se venía probando acumulando fracasos, ¿no? O sea, no venía dando buenos resultados y por eso no se aplicaba masivamente.
Después, en otro pasaje de su declaración, él habla de que las pruebas fueron generadas de una forma o con una tecnología, pero cuando pasan a producir masivamente, cambia la metodología de la producción y entonces las consecuencias fueron, digamos, contaminaciones. Se contaminó la vacuna y a partir de ahí se generaron efectos no deseados y daños para la salud. A mí lo que me importa resaltar es que, a ver, y esto no es por desmerecer a José, no lo dice un médico uruguayo, esto lo está diciendo alguien que trabajó para Pfizer, que estuvo encargado de la parte de la toxicología y que él se está presentando en la investigadora del Parlamento alemán. Sí. Entiendo que a decir su verdad, porque el punto sería, ¿qué tiene para ganar? Y no, yo creo que es al revés, si vamos al caso tendría todo para perder, no para ganar. Entonces, a mí me parece que esto que está declarando es de un valor muy importante. Y lo otro que quiero dejar un poquito a la reflexión en la gente, ¿Sí? es si estas informaciones las están pudiendo ver. Obviamente yo pregunto, no estoy afirmando porque no tengo la posibilidad de ver todos los informativos y todos los medios, no tengo la posibilidad. Pero yo les hago la pregunta si esto, que es gravísimo, y ya ocurrió hace más de 15 días, si esto está saliendo en la prensa masiva. Y yo creo que no. Y eso es lo que nos tendríamos que preguntar. ¿Y por qué esto no sale? Esa es la gran pregunta que yo le dejo planteada a la audiencia. ¿Y por qué esto no sale? Y lo otro, ¿no? Es que si hubiese algún profesional de la salud que piense que estamos equivocados, que estamos desinformando, con mucho gusto conversamos, con mucho gusto rendimos cuentas de dónde salen las pruebas, de dónde sale esta información, que acá no hay. A mí me gustaría que fuera todo lo contrario de lo que estamos diciendo, pero lamentablemente no lo es. Y frente a esta disyuntiva, yo creo que es menos malo decir lo que está pasando a callarse la boca. Sí, claramente, claramente. Desde la medicina, José, desde el punto de vista científico y sin conflicto de intereses, estamos ante un escándalo de salud pública fundamentalmente. Sí, debería resonar, tanto como dice Fernando, en los medios, cosa que no lo hace, debería resonar en las cátedras, en los ateneos, cuando se pasa visita, escuchar, che, ¿viste esto? Claro. Y no suena, no resuena. Tampoco resuena en los medios, estuve fijando a ver si en otros lados se publicaba y tampoco, es silencio absoluto. Totalmente. Omertá. Estas declaraciones fueron hechas el 19 de marzo, ya tienen cerca de 20 días, ¿sí? Tienen cerca de 20 días y nadie ha dicho absolutamente nada, ¿no? El tipo, un toxicólogo de la empresa Pfizer, habla de que hicieron cosas que estaban prohibidas, que son experimentos con los seres humanos, y lo hicieron en todo el mundo. Y nadie dice nada. Y nuestro Ministerio de Salud Pública sigue llamando a la gente a que se inyecte eso en el cuerpo. Exactamente. Es tremendo. Estas declaraciones fueron hechas en el Parlamento alemán, en el Bundestag, ante políticos, ante representantes de todos los partidos políticos. Ajá. Había también en la comparecencia, había profesores, había científicos, y estaba el ex ministro de Salud, Karl Lauterbach, que se le dijo todo esto en la cara. Él, cuando le tocó hablar, fue una vez que terminó Sterz, empieza a hablar Lauterbach, el ex ministro, y como si oyera llover, ¿no? No recogió el guante, dijo no, fueron seguras y efectivas, lo mismo. Después lo interroga, más adelante lo interroga directamente uno de la AfD, o sea, del partido de derecha de Alemania. Le pregunta específicamente sobre las declaraciones de Janine Small por octubre del 23, creo que fue, un poco antes, en el Parlamento Europeo, cuando el eurodiputado de Países Bajos, creo que era Ross, le preguntó directamente si habían hecho algún tipo de pruebas, y ella, previo al lanzamiento de la vacunación al público,
y ella directamente dijo, no, nos tuvimos que mover a la velocidad de la ciencia, Claro. dijo, no se hizo nada, Sí. ya lo reconoció ahí, ya estamos hablando de 3 años atrás. Sí, y se Cosa que reía. tampoco Y tuvo. se reía, ¿no? Sí. Y se reía, Exactamente. como que disfrutaba eso. Sí, Específicamente, el diputado de AfD le preguntó específicamente por este hecho y Lauterbach lo mismo. Dijo, no, fueron seguras, cayeron las tasas de esto, la mortalidad. El diputado le preguntó, le volvió a preguntar, no, le dijo, no es lo que le pregunté. Claro. Y ahí se dio una discusión, pero muy por arriba y quedó por eso. Sí. Quedó por esa plata. Sí. Fernando. No hay ganas de debatir. Perdón que no te escuché, José. No hay voluntad de debatir. Y no, claramente. Acá el 8, mira, mañana va a ser un año, el 8 de abril del 2025, la Cámara de Diputados negó la posibilidad de que se cree una comisión investigadora justamente para analizar todo esto. Mañana hace un año de aquella tristísima sesión donde los diputados uruguayos, frente a toda esta evidencia, dijeron no hay nada para investigar. ¿Qué te parece? Carlos, justamente me diste pie a lo siguiente. Vos sabés que a mí me pareció de una gravedad tan grande estas declaraciones, porque además es quién las dice y dónde las dice. Claro. No solamente lo que dice, que es terrible, sino quién lo dice y dónde lo dice. Pero o sea que claro, no se puede pedir ni más seriedad, ni más trazabilidad, ni más respaldo científico. Entonces yo me animé hoy en la mañana a mandar un correo a la Comisión de Salud del Parlamento Uruguayo, de la Cámara de Diputados, informando de esto y solicitando que se atienda inmediatamente, porque acá lo que se constata es una total falta de garantías y una necesidad terrible de hacer una revisión de todo, claro. no solamente de las vacunas, sino también de todos los protocolos que fue víctima la población, que yo entiendo que algunos son ilegales incluso, Totalmente. que fue víctima la población durante esta pretendida pandemia. Entonces, Sí. creo que los representantes nacionales tienen la obligación de velar por el bienestar de la población. Y a mí me parece que negar la posibilidad de atender estos argumentos que son lapidarios es como pegarse un tiro en el pie, ¿no? O sea, a mí me parecería terrible que vuelvan a negar la posibilidad de por lo menos conversar, dialogar, intercambiar para tomar medidas para corregir. Salvo, Fernando, me parece a mí, que sean de una manera o de otra cómplices. Y sepan que no pueden aprobar esto, vaya uno a saber por qué, ¿no? Así lo expresé en el correo. Hacer silencio en este tema a partir de ahora con estas pruebas es convertirse en cómplice. Sí, claro. Básicamente, y capaz que acá esto también va para José, porque desde que empezó la vacunación, que fue en marzo de 2021, aumentó la mortalidad. Tal es así que la mortalidad del año 2021 más la del 2022 aumentó en 15.214 personas de más por encima del promedio. En este país de 3 millones de personas hubo 15.214 muertos por encima del promedio y nadie explica, en 2 años, en 10 meses, en 22 meses en realidad, y nadie explica nada. Pero ese aumento de la mortalidad se dio mientras se le inyectaban a la gente estas cosas que nos mandaba la Pfizer y que el ministerio, el gobierno, todo, más la oposición del entonces nos decían, son buenas y seguras, dale, andá, vacunate. Pero caíamos como moscas, 15.214 uruguayos que a lo mejor todavía estaban con nosotros porque son gente querida, amiga, compañero de trabajo, familiares, son afectos, son uruguayos que a lo mejor no tenían que estar muertos en este momento. Deportistas, la miocarditis, también se está dando en todas las canchas de fútbol
se están dando caídas, muertes súbitas de futbolistas, por ejemplo, ¿no? Es tremendo. Es tremendo. Bueno, hágase el siguiente. Le digo a la gente que vaya a buscar las cifras oficiales de mortalidad. Hay una página que se llama datosmacro.com sí. de mortalidad en el Uruguay y pasamos de 32, 33 mil muertos por año, sí, más o menos en el 2020, 32.300, sí, en el 2021 pasamos a 41.135, en el 2022 a 37.923. Sí. O sea, se pasan de 32, 33.000 a 41.000. Tremendo. En un año. Y a nadie se le mueve un pelo. A nadie. En un año, exactamente. A nadie se le mueve un pelo tal como lo dijiste. En todo el siglo, el único año que se llegó a 40.000 fue en el 2021. Nunca se había llegado a esa cifra. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Señores, son las 9 de la mañana, 27 minutos. Fernando Vega, vos sos el columnista, vos sos el hombre que marca el rumbo, pero bueno, tenemos que ir redondeando porque ya se nos fue el tiempo. Bueno, primero que nada, agradecer nuevamente, agradecer a José y vamos a invitarlo para el martes que viene, si podemos coordinar, para referirnos a una publicación científica que se publicó en octubre del año pasado en Estados Unidos por un grupo de médicos que estaban muy preocupados porque había gente que no vacunaba a sus hijos. Salieron a buscar las explicaciones y, para su sorpresa, las encontraron. Dudaron mucho en hacer esta publicación. José, te dejo el cierre a ti para que puedas capaz que darle una redondeada a esta información y lo dejamos como adelanto para el martes que viene. A ver. Deberes. Sí. Bueno, resulta que en Detroit, el sistema de salud Henry Ford, sí, junto con la Universidad Wayne State, hicieron un estudio donde buscaban, a priori, querían saber, con la idea de que las vacunas realmente eran efectivas, eran buenas, eran beneficiosas sobre la población infantil, se largaron a estudiar 18.000 niños. Aquí que encontraron que los números le daban errado y mostraban que los vacunados tenían más chance, 2,5 veces más chance de desarrollar enfermedades como asma, alteraciones del aprendizaje, alteraciones neurodegenerativas, entre otras. ¿Qué te parece? Intentaron cajonear ese estudio por un tiempo, pero al final salió a la luz. El abogado Aaron Siri lo hizo público, lo hicieron público. ¿Qué te parece? A nivel parlamentario, a nivel del Congreso de Estados Unidos, él habló del tema y bueno, es lo que se viene. Lo conversamos el martes que viene a las 9 de la mañana aquí en el Nuevo Tiempo de Radio Salto y el streaming de Mundo TV. A los dos muchísimas gracias. Gracias Fernando, gracias José por este espacio. El martes más mañaneros de libertad. Un abrazo grande para los dos. Gracias, un abrazo. Abrazo grande. Señoras y señores, estamos ingresando a la pausa de las 9:30 de la mañana y volvemos con la recta final de este Nuevo Tiempo intenso. Te dije que iba a ser un programa intenso, ¿no? Bueno, ahí tenés. Ya venimos. Nuevo Tiempo.